le damos unos minutitos a los compañeros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, para servirles, aquí los escucho. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, el día de hoy les enviarán, si no es por la noche, mañana temprano, lo que es el laboratorio sobre la ley de herencias, legados y donaciones, para que también me hagan favor de hacerlo, que es importante. Entonces les pediría, por favor, que hagan su laboratorio de la ley del impuesto sobre la renta. Perdón, de la ley de herencias, legados y donaciones. Hoy se los van a mandar. Y también les quisiera pedir que tuvieran lo que es la ley de actualización tributaria. La ley de actualización tributaria tiene una serie de reformas en algunos impuestos bien determinados. Por ejemplo, el texto de la ley del impuesto sobre la renta, ahí está en la ley de actualización tributaria. La ley de actualización tributaria es el decreto ley 10-2012, si son tan amables. También aquí hay situaciones que tienen que ver con unas modificaciones que se dieron a la ley del impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores y terrestres. Y así sucesivamente hay algunas situaciones que tienen que ver también con la ley del IVA en cuanto a lo de reformas al impuesto de circulación de vehículos y unos artículos transitorios que quisiera que los comenzaran a leer ya, si son tan amables. Es el decreto 10-2012. Esto nos va a servir de apoyo a las otras leyes, pero cuando ya lleguemos a la ley de herencias, a la ley de impuesto sobre la renta, en el libro número 1 de la ley de actualización, es donde se encuentra esta. Las personas que se examinaron conmigo el día sábado en retrasada, tengo que esperar que la facultad habilite los listados, porque a mí me aparecían solo 2 personas en la sección A y en la sección B no tenía alumnos. Entonces tendríamos que esperar, yo diría, unos 4 o 5 días más que Coordinación Académica suba los datos de los compañeros. Yo tengo las notas de algunos compañeros, se examinaron 19 en total y me faltan por consignar 17 notas, si son tan amables. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta sobre la ley del IVA, sobre la ley de circulación de vehículos, comenzaría ya para seguir con nuestras clases teóricas. ¿Dudas, preguntas? Sí, cómo no. Tengo una por ahí, licenciada. Bueno, yo hoy en la mañana que pasé ahí frente a un policía de tránsito, también la consulté, como ellos están en la práctica, es cuando no portan la calcomanía de circulación. Entonces, yo estaba viendo el artículo 32. Cuando no portan la calcomanía de circulación. Es que ya no la dan. Por eso. O sea, es para que la carguen. Sí. No puesta, ¿verdad? Sino que guardada. Pero sí hay que enseñarla. No, eso sí. Físico, sí. Ahí vamos. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la sanción en el caso de que no se portara la calcomanía cuando se está circulando? Es la pregunta del cuestionario. Entonces yo encontré, bueno, dicen que lo administrativo es lo que se tenía que pagar del impuesto más el 100% más el 12.65 de intereses. Ahora, en lo sancionatorio, ahí en la calle, le pregunté a un policía municipal de tránsito en la mañana y me dice que ellos cobran 500 quetzales de multa y se basan en el 32 también de la ley de circulación y en el 184 numeral 3 del reglamento de tránsito. Por ahí, lo que pasa es que, mire pues, esa multa que le piden por no cargar la calcomanía,
tiene que ver con el artículo 31 y 32 y dice, porque una podría ser que no la cargue, pero la pagó. Y otra que no la cargue porque no la pagó. Entonces, la policía fácilmente puede ingresar al sistema de la SAT y ver si la pagó. Entonces, ahí solo sería la aportación, porque el artículo 31 dice, los contribuyentes que no efectúen el pago del impuesto en el plazo establecido en esta ley incurrirán automáticamente en la infracción de omisión de pago de tributos a partir del día siguiente al vencimiento de la obligación y se sancionará con multa del 100% del impuesto emitido, además del pago de los intereses respectivos. Eso es porque no pagó el impuesto, pero puede ser que sí lo pagó y lo que no cargue solamente es la calcomanía. Dice, los contribuyentes que realicen el pago del impuesto sin requerimiento de la administración tributaria tendrán una rebaja del 75%. En cuanto a las infracciones a los deberes formales establecidos en esta ley, se aplicarán las sanciones señaladas en el Código Tributario. Para la realización de gestiones en el registro de fiscal de vehículos, los contribuyentes deben de estar al día en el pago del impuesto el que desarrolla esta ley. Los propietarios de vehículos que circulen en el territorio nacional sin placa, pero entonces hay que establecer, porque lógicamente usted ya pagó el impuesto, pero no la carga, lógicamente no tiene que pagar el 100% del impuesto que no pagó, porque lo que no hace es portarla. Eso es el problema, no la porta, pero el impuesto sí lo pagó. Y ahora con esos medios digitales, ese es uno de los controles que ejerce la policía. Sí, pues entonces, si no la, digamos, bueno, si no la aporta, pero la pagó, son los 500 quetzales de multa. Ahí está, exactamente. Ahora, si no la aporta porque no la ha pagado, le cae por los dos lados. Ahí está, exactamente. Ahí le cae por aquel de la policía y por este de la ley el 100%, exactamente. Muy bien, le cae 2 veces, entonces, gracias, licenciada. Así es, no tenga pena. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tenga? Sí, Emanuel Almac Simón, ¿qué manda? Sí, licenciado, una pregunta con la ley del IVA. Mire, como soy soy relativamente nuevo, no tengo mucho conocimiento con respecto a esto, ¿verdad, Lick? Estaba viendo el caso número 9 de la ley del IVA, en donde pues hay un abogado que cobró honorarios y aparte realizó una serie de compras. Dentro de esas compras realizó pues algunas que se referían directamente a la actividad como profesional y otras que se referían a, por ejemplo, compra de una bicicleta para su hija, pago de, realizó, vamos a ver, compró útiles para su oficina y demás. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el, que calculemos cuál es el IVA? Entonces, yo lo que ahí hice en ese caso, Rick, es, yo entendí que el cobro de honorarios sería el débito fiscal. El débito fiscal sería los honorarios porque él emitió facturas. Y luego, lo que yo hice con el crédito fiscal fue que solamente tomé en cuenta las compras o los gastos que él realizó que se referían directamente a su actividad profesional. Así es. Y no tomé en consideración, por ejemplo, la bicicleta que compró para su hija, etcétera, etcétera, y así calculé el IVA. Sí, porque si usted mira, por ejemplo, dice, además ese mismo mes compró una máquina IBM de 3,500 por las visitas que hizo a distintos clientes, gastó gasolina. O sea, la máquina es indispensable en su oficina. La gasolina también. Luego dice, le compró a su hijo una bicicleta montañesa. Esa sí no tiene nada que ver. Dice, luego en concepto de comestibles para su casa, tampoco. Útiles de oficina, sí, y la renta de la oficina. Esa es la operación que hay que hacer. Hay que restar el crédito al débito y sacar el IVA. Oh, gracias, Lick. Muchas gracias. Sí, Sandra Pishtun Soyos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo con
En este caso, por ejemplo, si en dado caso, en el ejemplo no hubiera dicho que era para su hija, nosotros lo podríamos haber incluido en el crédito como, por ejemplo, el mensajero, ¿verdad? Que el mensajero que les hace a ellos los mandados necesitaba una bicicleta, en este caso. Pero podríamos justificar la compra. Pero ¿usted cree que sí nos convendría un mensajero en bicicleta? En dado caso, si por ejemplo estoy por zona 1 y necesito que vaya a tribunales, tal vez sí, porque creo que se tarda más en llegar en Transmetro que en llegar. Si va a la 18, no, exactamente. Dice para su hijo, eso sí, no. Pero si usted se da cuenta, no es una bicicleta cualquiera, es montañesa. Esa montañesa no le sirve para andar en Guatemala. Es para montaña. O sea que yo podría incluir algo que como buscarle relación, por ejemplo, en este caso que hubiera sido una bicicleta normal, yo hubiera podido, como le digo, meterla. Una bicicleta normal, exacto. Ajá. Gracias, licenciada. No tenga pena. A ver, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué otra pregunta? Sí, Edna. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una duda respecto al artículo 10 de la Ley del Impuesto de Circulación de Vehículos. Cuando dice de 2 años, un día a 3 años, estamos hablando del modelo que es el carro, más los siguientes 2 años. Sí. O sea, dice, del año en curso, o sea, ahí comienza a establecerse el año del curso. ¿Qué año es ahorita el curso? ¿Qué año 2023. es? 2023. Y dice, o del año siguiente. En ese rublo, ¿qué años están de vehículos? Está 2023 y 2024. Y usted dirá, ¿y por qué está 2024? Porque todas las empresas que venden vehículos comienzan a traer desde el mes de julio a agosto los vehículos del 2024. Por eso es que está ahí. Luego dice de un año, un día a 2 años. ¿Un año qué sería? 2022, 2021. Así va la operación matemática. Lógicamente, para llegar al 10, que dice 9 años, un día y más años. Y luego hay que utilizar el 11, donde dice el impuesto en ningún caso será menor de 220 quetzales. Les decía yo también que este cálculo del impuesto nunca lo hacemos nosotros, porque con las modificaciones a la ley, quien hace esta parte es la Superintendencia de Administración Tributaria. Usted solo necesita, cuando ya estamos en el tiempo para pagar el impuesto, que es del 1 de enero al 31 de julio, usted para entrar al sistema de la SAT necesita 2 datos importantes. Primero necesita poner un código, pero el mismo sistema se lo da como un código de reconocimiento. Pero después necesita 2 aspectos que son bien importantes y definidos. ¿Cuáles son esos aspectos? El número de identificación tributaria y el número de placa. Sobre eso le va a salir a usted el monto que tiene que pagar de vehículo y ahí mismo le saldrá en el sistema si tiene alguna remisión, que puede ser en la capital, en Misco, en Fraijanes, en San José Pinula. Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Luego lo que tiene que hacer es primero pagar la multa y luego ya poder pensar cuánto es lo que tiene que pagar usted y sacar el recibo y pagarlo. Cuando ya lo pagó, regresa a imprimir su calcomanía. O sea, prácticamente es algo que nosotros hacemos, pero que no calculamos, porque el cálculo del impuesto no lo tenemos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, vamos a continuar con nuestras clases. Si tiene alguien alguna duda, pues las va planteando en el momentito si son tan amables. Entonces, se recuerdan que nosotros nos quedamos lógicamente hablando de estos elementos que son importantes y que tienen que ver, ¿por qué? Que tienen que ver con ese hecho generador. Y vamos a ver cuál es el elemento cuantitativo. El elemento cuantitativo del cual estábamos hablando
es el cuánto. Ese cuánto es el que nos va a determinar la obligación tributaria. Miremos, por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles. ¿Cuál es ese cuánto? ¿Cuál es la base imponible? El valor del inmueble en el que está declarado. A ese base imponible, yo le tengo que aplicar el tipo impositivo. Y el tipo impositivo va a ser el porcentaje señalado en la ley. Si nosotros seguimos hablando de estos aspectos importantes, quiero que miren ustedes su Constitución y que regresemos a ese principio de legalidad. A ese principio de legalidad que está contenido en el artículo 239 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes. El hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y recargos y las infracciones y sanciones. Todos estos elementos son los que ustedes deben de identificar en una ley que contenga impuestos. Vamos a irnos entonces a qué es hecho generador. Hecho generador es una hipótesis legal condicionante tributaria. El hecho generador es conocido también con el nombre de hecho imponible. Así lo reconoce la doctrina, pero al mismo tiempo lo reconoce así nuestra legislación. Y miremos, por ejemplo, el artículo 31 del Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 31? Dice: hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, cuando nosotros tenemos que definir el hecho generador está en la ley. Nosotros no vamos a inventar el hecho generador. El hecho generador lo debe de tener la ley. Ah, no lo tiene. Pues qué lamentable. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa más que ver el contenido de la ley. Si alguien puso ahí su micrófono. Escuché que alguien puso ahí su micrófono. Sí, Ana, creo que levantó la mano. Sí, Ana, ¿qué manda? Bueno, yo creo que tal vez a Ana se le activó y no se dio cuenta. Si quiere hacer una pregunta, pues me la hace Ana. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Que el hecho generador o hecho imponible nosotros no lo vamos a inventar. ¿Por qué? Porque ese es el presupuesto o la hipótesis que va a estar contenido en la ley. ¿Y que para qué va a servir? Para tipificar el tributo. Y al tipificar, lógicamente el tributo, al tipificar el impuesto con ese presupuesto de hecho, va a originarse el nacimiento de la obligación tributaria. Y yo debo de cumplir con la obligación tributaria porque es la que me exige la administración tributaria. Entonces, también el hecho generador o el hecho imponible es el hecho hipotético que está en la ley tributaria, con una descripción que permite conocer con certeza situaciones en el momento de realizarse y que dan surgimiento a la obligación tributaria. O sea, aquí es donde amarramos el hecho generador contenido en la ley con la realidad de la persona. Por ejemplo, la ley del impuesto único sobre inmuebles dice que todo propietario de bienes inmuebles va a pagar ese impuesto. Pero yo, en la práctica, sí tengo un inmueble que está inscrito
en la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Entonces, lógicamente, esa combinación, el contenido de la ley en donde está el hecho generador y mi realidad es la que ocasionan o originan la obligación tributaria. ¿Qué es entonces hecho generador o hecho imponible? La ley nos lo dice ya. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Y miren cómo esta definición de la ley nos habla de tributos, entendiéndose tributos por esa división en impuestos, en arbitrios, en tasas y contribuciones especiales. O sea, no solo los impuestos se pueden tipificar con ese presupuesto establecido en la ley, también se pueden tipificar los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Entonces, es el hecho generador lo tiene la ley. Ah, la ley no lo tiene, pues que lo ponga, porque nosotros no podemos crear un hecho generador. Yo no puedo estar similando ese tipo de situaciones que no están contenidas en la ley. Ahora, el elemento base. En el elemento base está el tipo impositivo. Ese tipo impositivo es llamado también elemento cuantificante. ¿Por qué? Porque es el cuánto. Es el cuánto. Y eso nosotros sí lo podemos ver re bien en la ley del impuesto único sobre inmuebles. Ahí, si ustedes se dan cuenta, hay una base, hay un cuadro donde dice que la primera no paga, la otra paga el 2, la otra paga el 4, la paga el 6. Ese es el tipo impositivo. El tipo impositivo multiplicado por la base impositiva, ¿qué me va a dar? La cantidad del impuesto que yo tengo que pagar. Entonces, ese tipo impositivo es llamado también elemento cuantificante. Es la cuantía, es el porcentaje que resulte asignada a cada deuda tributaria. El tipo impositivo también debe de aparecer en la ley. Y puede ser que sea fijo, como por ejemplo en la ley del IVA. En la ley del IVA es fijo y vamos a leer para eso el artículo 10 y dice tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. Entonces, tarifa también puede ser el tipo impositivo, que en este caso es el 12% sobre la base imponible. Lógicamente, si es un arrendamiento, será sobre la cantidad en la cual yo estoy arrendando ese inmueble. Este tipo impositivo está debidamente establecido en la ley. Nosotros tampoco lo vamos a inventar. Lo vamos a inventar, ¿por qué? Porque ese artículo 239 que contiene lógicamente ese principio de legalidad es completamente claro. Es el valor que el contribuyente entregará al Estado en concepto de tributo. En el IVA es el 12%. En la ley del timbres fiscales, ¿cuánto será? Es el 3%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el tipo impositivo? El tipo impositivo es una cantidad fija, tanto por ciento o escala, que sirve para la aplicación de un impuesto. En Guatemala, ¿qué es el tipo impositivo? Es la porción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Puede ser fija o puede ser variable. Hay otra definición de tipo impositivo. El tipo impositivo es considerado también como el resultado de dividir la cuota tributaria por la base imponible y expresa la base imponible
para ese supuesto. Si ustedes miran, no es que tenga error, pero esta definición es un poco más difícil. Yo me quedaría con esta, miren, es la cantidad fija, tanto por ciento o escala, que sirve para la aplicación de un impuesto. En Guatemala es la porción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. También es la porción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Lo sigo repitiendo para que lo tengan claro ustedes. ¿Cuál es la base imponible y cuál es el tipo impositivo? La base imponible, digamos, si nosotros miramos en la ley del impuesto único sobre inmuebles, es el valor del inmueble. Y el tipo impositivo, la tabla que vamos a aplicar dentro de la ley. Y aquí en la ley del impuesto único sobre inmuebles está bien determinado. Y esto está en el artículo 10. Dicen, la base imponible aplicable para los vehículos de serie particular se establece sobre el valor de los mismos. ¿Qué valor de los mismos? El valor del vehículo. Y vamos a seguir leyendo porque dice, para la determinación del impuesto se aplicará sobre la base imponible los siguientes tipos y nos dan como referencia el modelo del vehículo. Y el tipo impositivo va a ser el 2.0%, el 1.8%, el 1.6% y así, dice la tabla, y lo más bajo es el 0.2%. Y luego dice, el valor del vehículo para efectos de la aplicación del impuesto se determina en tablas de valores imponibles elaboradas anualmente por la Administración Tributaria y aprobadas por acuerdos del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual será publicada en el Diario Oficial y en la página de Internet de la Administración Tributaria a más tardar el 30 de noviembre de cada año y regirá para el año inmediato siguiente. Entonces aquí no hay pierde en lo que yo les estoy diciendo. Al inicio del artículo 10 dice, la base imponible aplicable para los vehículos serie particular se establece sobre el valor de los mismos. Y luego, esa misma tabla que me dan ahí, me da lo que es el tipo impositivo. Ahora, ¿cuál es el elemento finalista? O el elemento final, como le dicen algunos. Lo que se busca establecer es cuál es lo que se persigue grabar. ¿Qué puede grabarse? Puede grabarse un acto, puede grabarse el patrimonio, puede grabarse el capital, puede grabarse la renta. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros que es el objeto impositivo? Tenemos que saber claramente que los impuestos en general tienen una finalidad. Y lo he expresado muchísimas veces. La finalidad no es que el Estado guarde grandes cantidades de dinero en el banco. No es que el Estado en sí sea millonario, sino que el objeto impositivo es de carácter económico. La finalidad es económica, porque lleva implícito que su fin es obtener la percepción de recursos en dinero por parte del sujeto activo. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria? A ver, ¿cuál es? El Estado. Exactamente. Y lógicamente, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades del Estado. Esas necesidades que pueden ser financieras y políticas. Vamos a repetir qué es base impositiva. Es la que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Debe de existir relación entre la capacidad económica puesta de manifiesto por el sujeto pasivo y la determinación de la base imponible. Esto no lo vamos a... ¿Qué es base imponible entonces? Es el monto sobre el cual aplica el porcentaje o tarifa del impuesto
establecido en la norma legal correspondiente. Y esa base imponible se expresa de diferentes maneras. Puede ser renta, puede ser precio de adquisición, puede ser valor de mercado, puede ser unidad de peso, puede ser volumen, puede ser longitud y potencia. Y nosotros vemos, por ejemplo, que en los vehículos de serie particular, lo que es aquí importante es el valor de los mismos de acuerdo a una tabla que va a emitir el registro de vehículos. Voy a volver a repetir hecho imponible. El artículo 31 lo describe como hecho imponible o hecho generador. Nuestra ley lo usa de dos maneras. En el título, si ustedes leen, dice hecho generador, pero cuando ya comienza a analizar, dice hecho imponible o hecho generador. ¿Qué es el hecho imponible o el hecho generador? Es el presupuesto, también lo llaman de alguna manera presupuesto de hecho o soporte fáctico. Es la descripción legal. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley. Hipotética de derecho, porque no tiene nombre, no dice quién tiene que pagar el impuesto, pero se amolda al contenido de la ley tributaria. Héctor Villegas, que es especialista en la materia, lo define como un presupuesto legal hipotético, condicionante, cuya configuración fáctica en determinado tiempo y lugar respecto a una persona le da pie o le da derecho, podríamos decir nosotros, a que el Estado pretenda un tributo. Para la doctora Catalina García Vizcaíno, nos da otra definición y ella nos da los elementos neutralizantes que son importantes. Dice, constituye hipótesis legal condicionante que al acaecer en la realidad genera la obligación tributaria. La ley tiene la hipótesis, pero la realidad es que yo cumpla con esa hipótesis. Y lo que resulta de esto es la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? No es ni más ni menos mi obligación de pagar impuestos. Siempre y cuando, dice, no se haya configurado hipótesis legales neutralizantes. ¿Y cuáles son esas hipótesis legales neutralizantes? Las exenciones y los beneficios tributarios. Por eso ustedes miran que todas las leyes tributarias tienen exenciones. Y lógicamente, la ley de circulación de vehículos no es la excepción. Y dice, de las excepciones, están exentos de impuesto de circulación de vehículos los organismos del Estado y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No están exentas y así, efectivamente. ¿Por qué? Porque aunque las misiones consulares compren un vehículo, la misma ley neutraliza esa obligación. ¿Cómo la neutraliza? A través de las exenciones que están contenidas en la ley. Los beneficios tributarios, ¿dónde aparecen? Y yo se los expliqué. Los beneficios tributarios en donde aparecen, lógicamente, es cuando se quiere incentivar un tipo de actividad. En un momento determinado, nosotros quisimos incentivar el trabajo de las maquilas. Se crearon unas leyes con beneficios tributarios, lo que implicaba que las personas que venían del extranjero a poner una maquila no iban a pagar ni IVA, ni impuestos sobre la renta, ni ningún impuesto. Entonces, lógicamente, eso incentivaba a que las empresas vinieran a Guatemala. Pero eso tenía beneficios para Guatemala. ¿Y cuál era el beneficio? Por ejemplo, que se abrieron las fuentes de trabajo. Pero se dejó de tener ese beneficio y se fueron las maquilas. Entonces, las exenciones y los beneficios tributarios son hipótesis legales neutralizantes, que aunque se compre un vehículo en el caso del impuesto de circulación de vehículos,
no surge la obligación tributaria de acuerdo al contenido de la ley. La legislación establece una serie de presupuestos de hecho o hipótesis a cuya realización se asocia el nacimiento de la obligación tributaria. Y ahí nosotros miramos el artículo 31 del Código Tributario, que yo ya lo leí, pero lo vamos a volver a leer. Y ustedes que tienen, por favor, su ley sobre el escritorio, subrayenla. ¿Qué dice? Hecho generador de la obligación tributaria. Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Igualmente tenemos el 32, el 33 y el 34. Todo hecho generador en forma indispensable debe contener los siguientes elementos. Primero debe de contener la descripción objetiva de un hecho o de una situación, prevista en forma abstracta, por medio de normas jurídicas, cuya clave es el verbo utilizado o implícito en el texto. Y este es el aspecto material. Entonces, ¿cuál es el aspecto material? La descripción objetiva de un hecho o situación prevista en forma abstracta por las normas tributarias, cuya clave es el verbo utilizado o implícito en el texto. Luego necesitamos de un aspecto personal, que es el protagonista del hecho imponible. Necesitamos datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Y lógicamente ese aspecto personal, ¿a quién le cae? Al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. ¿Y quién es el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria? El contribuyente. Entonces, cuando nosotros hablamos del aspecto personal, hablamos de la persona que es el protagonista del hecho imponible. ¿Quién es? El contribuyente. Necesitamos tener datos necesarios para individualizar a esa persona. Para individualizar a esa persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Luego tenemos el elemento temporal. Es el momento en que debe configurarse o tenerse como configurada la realización del hecho imponible. Y esto nosotros lo podemos establecer clarísimamente en la ley del IVA. Y en la ley del IVA, ustedes me imagino que ya lo leyeron, está lógicamente cuando dice, donde dice fecha y pago del impuesto. El impuesto de esta ley debe pagarse. Y ahí nos dice. O sea, ¿por qué? Porque es el momento en que se configura o se debe tener por configurar el hecho imponible. Luego tenemos el aspecto espacial, el espacio, el lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecida la realización del hecho imponible. Para que se configure el hecho imponible, en realidad deben de darse todos los elementos. Aspecto material, aspecto personal. Si falta uno, no se configura la obligación tributaria. Aspecto temporal, aspecto espacial. Todo hecho generador debe de estar contenido en una norma en las leyes tributarias. Sobre la base del principio de legalidad. Por eso, ese principio de legalidad es algo que ustedes no pueden olvidar. Ese está de la mano de los impuestos que han sido creados en Guatemala. El hecho generador, entonces, es el presupuesto sustancial determinado. ¿Determinado por quién? Por el legislador, para dar nacimiento a la obligación impositiva. El hecho imponible siempre
es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque está contenido en la ley. Aunque lógicamente es un principio, en un principio es un hecho económico, al cual le da derecho a una trascendencia jurídica cuando está en la ley. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros hablamos que todas las leyes, que todos los impuestos que nos va a cobrar el Estado deben de estar contenidos en la ley? Ninguno puede estar fuera de la ley. Nosotros no podemos estar creando hechos generadores. Por eso, lógicamente, la base es ese artículo 239 de la Constitución que tiene todo lo que tiene que cumplir las leyes. ¿No las tiene? Problema de ellos. ¿Qué es obligación tributaria? Entonces, si nosotros nos vamos, en primer lugar, a nuestro código tributario, que no lo debemos de dejar, ese código tributario todas las noches debe estar en el escritorio porque lo vamos leyendo por partes. ¿Qué dice el artículo 14? Dice, la obligación, o sea, el título 2 del Código Tributario que abarca los artículos 14, 15, 16, el 16A no porque se declaró inconstitucional. El 14 dice que la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o fiduciaria. ¿Cuál es una garantía real? A ver, díganme, ¿cuál creen ustedes que es una garantía real? Hipotecas, LICDA. Muy bien, perfecto. ¿Y la garantía fiduciaria? Los fiadores. La fianza, exactamente en donde están los fiadores. Muy bien, gracias. Entonces, eso dice el artículo 14. Entonces, la obligación tributaria, dice, ha sido definida como el vínculo jurídico de orden personal, en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Excepcionalmente en especie. Nosotros no tenemos esa prestación pecuniaria en especie. Nuestra legislación no lo permite. Hay otra definición. Hay otras personas que lo consideran como cantidad de vida por el sujeto pasivo al sujeto activo y cuyo pago extingue la obligación. Creo que esta es una definición más pequeña, pero para fines de entendimiento, creo que es bien fácil que la apliquemos. Fíjense pues, es la cantidad de vida. ¿Quién debe? El sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. ¿A quién le debe? ¿A quién le debe? A ver, díganme, ¿a quién le debe? Al Estado. Al Estado, que es el sujeto activo. Y cuando le paga el pasivo al activo, se acabó la obligación tributaria. No hay para dónde. Y esto es la manera ideal que persigue el fisco que le pague. O sea, hay una cantidad, la paga el sujeto pasivo y se acabó el cuento. Esto es lo ideal. Ese pago es la manera ideal para el Estado. Entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? Toda ley tributaria debe de contener en sus primeros artículos cuál es el objeto, o sea, qué es lo que grava. El objeto es el cumplimiento de una prestación pecuniaria que es exigible coactivamente. Miramos, por ejemplo, el artículo primero de la ley del IVA. ¿Qué nos dice el artículo primero de la ley del IVA? Dice, de la materia del impuesto. Artículo primero, de la materia del impuesto se establece un impuesto al valor agregado sobre actos y contratos gravados por las normas de la presente ley,
cuya administración, control y recaudación corresponde a la Dirección General de Rentas. Para esto, de Dirección General de Rentas hay una explicación que está dentro de los artículos transitorios. Y en los artículos transitorios dice que cuando se lea Dirección General de Rentas, tiene que aplicarse Superintendencia de Administración Tributaria. Si ustedes miran el artículo 33 de la ley del IVA, dice, eso estaba en el decreto número 80-2000 del Congreso de la República. Dice, conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica de la SAT, cuando en los artículos de las leyes que se reforman por el presente decreto se hace referencia a la dirección, por no haber sido reformado todo el artículo, se entenderá Administración, Superintendencia de Administración Tributaria. Lógicamente es porque en el año 92 lo que existía no era la SAT, era la Administración Tributaria. Después vino eso. Si nosotros miramos, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, lo que nos vamos a encontrar es, dice, de la creación de los sujetos y el objeto del impuesto. Artículo 1. Se establece un impuesto anual sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos que se desplacen en el territorio nacional, en las aguas y en el espacio aéreo comprendido dentro de la soberanía del Estado. Y así sucesivamente, cada vez que ustedes revisen una ley, por ejemplo, en la ley de actualización, donde tenemos la ley del impuesto sobre la renta, dice, primer artículo, objeto. Como esta ley ya es de las últimas, aquí ya le pusieron el objeto y dice, se decreta un impuesto sobre toda renta que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonio, que se especifiquen en este libro, que sean nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. El impuesto se genera cada vez que se producen rentas grabadas y se determina de conformidad con lo que establece el presente libro. Entonces, ¿cuál debería de ser la obligación cada vez que yo leo una ley tributaria? El saber cuál es el objeto. Y regularmente siempre está en el artículo 1. Palabras más, palabras menos, pero ahí es el objeto. Entonces, es importante que tengamos claro que el objeto lo va a traer la ley. Toda ley tributaria debe contener en sus primeros artículos cuál es el objeto. Y si ustedes me preguntan cuál es el objeto, es lo que grava. El objeto es el cumplimiento de una prestación pecuniaria que es exigible coactivamente. Un acto o un hecho que al ser realizado hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito tributario. Preguntas, respuestas, dudas. Aquí estoy para resolvérselas. Dudas, preguntas. ¿No hay nada? ¿Les quedó clarito? Entonces hoy en la noche o mañana temprano, creo, porque Willy no entró a la clase, les va a enviar el laboratorio, por favor, de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Les pido, por favor, que lean su ley y lean su laboratorio. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos quedaríamos por ahí. Sí, Jessica López. Muy buenas noches, licenciada. Mire, aquí con una consulta respecto a la ley del impuesto sobre circulación de vehículos. Fíjese que yo la leí, ¿verdad? Y me queda una duda en cuanto al donde dice en el artículo 29, el pago del impuesto sobre circulación de vehículos se efectuará en las siguientes fechas. Y en la literal A, dice para los vehículos en circulación durante el periodo comprendido, y aquí es donde me genera la duda, porque esta ley yo la acabo de comprar este semestre, y aquí me dice el 31 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2020, pero según en mi investigación, fue la prórroga que se dio cuando hubo COVID para el pago del impuesto. Lo que pasa, la que yo tengo dice
que tiene un montón de artículos adicionales. Dice, pago del impuesto de circulación de vehículos se efectuará en las siguientes fechas. Para los vehículos en circulación durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio inclusive. El pago se hará en las cajas de la entidad encargada de la administración tributaria y sus dependencias, en el Banco de Guatemala, así como en los bancos del sistema, previa verificación de estar solvente de infracciones de tránsito mediante los procedimientos que establezca la SAT. B. Para los vehículos fabricados en el país o importados, no inscritos en el registro fiscal, estos regularmente son los nuevos o los que entran al país, 5 días siguientes a la determinación del impuesto por la Dirección General de Rentas Internas. C. Las empresas dedicadas al transporte público o comercial pueden realizar el pago del impuesto de todas las placas de los vehículos de su propiedad en un solo banco y sucursal, para los efectos de los nuevos importados directamente de fábrica por empresas distribuidoras cuyo objeto principal sea la venta al consumidor final. El pago de las placas de distribuidor se hará cualquier día del año dependiendo de las necesidades de la empresa. Y yo tengo adicionado las reformas que tengo año 95, 96, 2004, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y la última, 2020. Sí, exacto, así lo tengo yo, pero de plano en mi ley la colocaron mal. Entonces, para vehículos en circulación sería el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio, ¿verdad? Sí, es el inciso A, exactamente. Vale, de acuerdo, le agradezco mucho, muy amable. No tengo pena. Y no se puede solicitar lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo o sea, así? salirse de esas fechas, no, No. Esas fechas son No, inamovibles. esas fechas son, ahí sí que si paga después de esa fecha, tiene que pagar intereses. Puede pagar el impuesto, pero con intereses. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Michael. Hola, Ligda, buenas noches. Hola, ¿qué tal está? Gusto saludarlo. Gracias, Ligda, igualmente. Solo tenía una consultita, Lig. Fíjese que a mí me llamó la atención el tema de las exenciones y los beneficios tributarios, ¿verdad? Cuando nos hablaba de los beneficios tributarios, nos explicaba de que a las maquilas... Ay, perdón, creo que hay interferencia. No tenga pena. Brenda tiene su micrófono abierto. Brenda, que apague el micrófono. Ahí está. Ajá, Brenda está en una fiesta, mire qué envidia. Ajá. Usted nos explicaba de que a las maquilas se les ¿cómo era? Ya no tenían que pagar impuestos, ¿verdad? Se una ley que tenía beneficios tributarios. Eso, ¿verdad? El beneficio tributario era no pagar impuestos. Ah, ok. Ligda, y yo quería consultarle lo siguiente. ¿Usted cree que lo de la devolución de crédito fiscal entra como parte de los beneficios tributarios? No exactamente como un beneficio. Lo que pasa es que digamos, por ejemplo, no es un beneficio, pero sí se quiere estimular la producción. Eso, digamos, porque el beneficio en esa ley era que ingresaran en nuevas empresas. Lo que pasa es que sí quieren ayudar en alguna medida y es un impuesto que usted está pagando, porque lo que pasa es que el crédito fiscal usted ya pagó ese IVA. Entonces la ley dice que se lo tienen que devolver, razón por la cual se lo devuelven. Yo no sé si aquí, entre esa o en otra ley, vi la devolución de cómo lo... Vamos a ver aquí. Vamos a ver, dice... Vamos a ver aquí. Permítanme, vamos a ver, dice... Sí, porque mire, pues dice, crédito fiscal. Procede el derecho al crédito para su compensación por la adquisición, importación de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con la actividad económica. Se entiende la actividad económica, la actividad que supone la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicio. El impuesto pagado por la adquisición, importación o construcción de activos fijos se reconocerá como crédito fiscal
cuando los mismos estén directamente vinculados al proceso de producción o de comercialización de los bienes y servicios del contribuyente. El impuesto pagado por el contribuyente y reconocido como crédito fiscal por la importación, adquisición o construcción de activos fijos no integrará el costo de la adquisición de los mismos para los efectos de la depreciación anual del régimen del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes que se dediquen a la exportación y los que vendan o presten servicios a personas exentas en el mercado interno tienen derecho a la devolución del crédito fiscal cuando el impuesto hubiera sido generado por la importación, adquisición de bienes o la utilización de servicios que se apliquen a actos gravados o a operaciones afectadas por esta ley, vinculados con el proceso productivo o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente. O sea, eso para mí no es un beneficio, para mí es algo que ya lo tiene la ley, no está como beneficio. Ah, ok, entendido, Ligda, muchas gracias. Gracias, por ahí, Ronnie me quería ayudar. A ver, Ronnie, cuénteme. Gracias, licenciada. Quizás todo como un aporte desde un punto de vista financiero. A ver, gracias. La devolución de crédito fiscal es un derecho, pero partiendo de que las personas que no puedan compensar su débito fiscal con sus créditos fiscales o viceversa. Ejemplo, un exportador compra materias primas, compra insumos y compra servicios para elaborar X productos. Y como las ventas, si ustedes se van al artículo 7, no me recuerdo la literal porque no tengo la ley aquí a la mano, pero creo que es el artículo 3 o 4 o 1, que las ventas o exportaciones están exentas. Así es. O sea, esa venta no está afecta a pago de impuesto. ¿Por qué? Porque lo estamos exportando, entonces, y como nuestra ley tributaria es territorial, nosotros no le vamos a cobrar IVA a los clientes externos. Entonces genera, no hay un débito fiscal, pero nosotros como contribuyentes o como empresa que generó compras, tiene un crédito acumulado. Entonces viene y solicita de conformidad con el artículo 23, si la memoria no me falla, o bajo los 3 regímenes que hay, que es el optativo, el régimen general, el régimen especial, y si no estoy mal, el 4, que es el régimen electrónico. Solicita la devolución de crédito fiscal. Se adjuntan los documentos, libro de compras, facturas, ¿qué más? Cheque de pago, bancarización, declaraciones de mercancía de exportación. Con toda esa documentación, como bien dijo la licenciada en una clase anterior, dijo que había una auditoría y efectivamente se hace una auditoría de gabinete para verificar que el contribuyente haya consumido esas materias primas y que haya pagado el crédito fiscal. Entonces, la devolución de crédito fiscal es, para mí, en función de la ley, es un derecho porque no puedo compensar mi crédito fiscal generado por mis compras porque estoy exportando con el régimen de exentos, artículo 7. Y puede ser también de que yo le venda únicamente a una entidad exenta. Ejemplo, la Universidad de San Carlos, ellos son exentos, entonces no me genera un débito fiscal, por consiguiente tampoco puedo compensar mi crédito fiscal. Es por eso que existe el método de devolución de crédito fiscal. Eso está a partir del artículo 23 en adelante. Solo para aclarar, eso es puramente financiero, estimados. Gracias, muy amable, es muy valioso. Gracias, Ron, muy amable. Que dice que lo tenemos por aquí, entonces ya tenemos los 2 puntos de vista. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Bueno, entonces, hoy o mañana les llega el laboratorio y si son tan amables, lo siguen trabajando. Pasen feliz noche, cuídense, que estén bien. Feliz noche, Ale. Cuidan, nos vemos. Feliz noche. Feliz noche.